La sección Resumes dentro del FIX es una sección para nosotros alivio. A lo largo del año vemos muchísimas películas que no encajan en la sección oficial porque tenemos un espacio limitado entre 15 y 17 títulos y siempre quedan joyas fuera. Para esto nace Resumes, para poder dar visibilidad a esas películas que no podemos encajar en sección oficial. Esta sección es competitiva y sobre todo tiene un jurado brillante que es el público, que es el que decide la ganadora. Grandes títulos y grandes nombres competirán en esta sección. Esta segunda oportunidad de meter otros 11 o 12 títulos es maravillosa. Habrá gente que opine que una de Resumes podría haber estado en sección oficial o al revés, pero en cualquier caso son otras películas que el público gijonés puede ver. Kannst du mal Vanilla holen? Ja. Ich bin so glücklich. Ich habe jemanden kennengelernt. Diesmal ist es was Ernstes. Das spüre ich einfach. Der ist so, weißt du, der hält einem die Türen auf. Dankeschön, Schatz. Weißt du, was der hat? Nee, was denn? Der hat eine Dusche auf dem Dach. T'abandonnes pas, toi. Concentré en permanence. Pas une seconde d'inattention, sinon c'est le gadin. Va falloir arrêter cette course. C'est trop dangereux. C'est pas grave si on finit pas. والغريبين نافقوا دنيا بين مصطفى إبراهيم. Dentro de la sección hay países que repiten, como México, que tiene 2 obras, con Hamsters, la historia de una familia que cuando la veáis veréis por qué lleva el título de este animalito. Son 20 pesos. Ingratos hijos míos no me dejan en paz. Tratarse de dinero molesta más y más. Papá me está problema. Vamos, vamos. Que ayudar. Estando yo dormido no me van a molestar. The Wars with Gods, que es una película con segmentos de distintos directores hablando de la religión en estos tiempos actuales, con nombres como Emir Kusturica, Alex de la Iglesia, Guillermo Arriaga, música de Peter Gabriel y tantos otros que van a competir en Gijón a través de esta película. דברי עמוס, אשר היה בנוקדים לתקוע, אשר חזה על ישראל בימי עוזיה, מלך יהודה. Georgia también tiene 2 películas en nuestro festival. Por un lado, Ain Beso, que es una historia de un chico en los suburbios de este país y que yo creo que os va a conmover porque el protagonista se come la pantalla desde el primer momento en el que sale. Y por otro lado está Blind Dates, que es una historia, una comedia con tintes dramáticos de un protagonista que se enamora de una chica que está esperando que su novio salga de la cárcel. Yo creo que garantiza risas y quizás también alguna lágrima. Midi, Midi, dawaj, Midi, Midi, chodź, urru, urru. რა არ მოგწონს? ხო, კაი ხაჭაპურია ძმა. არა უშ. აჰა, მომენა. რა ხის კალბატონო? 80. 80.
Y también Regimes está salpicada del cine oriental, independiente, de calidad y además llegado de países bastante distintos. Desde India tenemos Court, que nos demostrará que los que creen que el cine de juicios está ya agotado, que no es así, que se pueden hacer películas verdaderamente originales pese a ello. Tales también es una historia colectiva, como pasaba con la mexicana Wars with Gods, con parte de los mejores actores y los mejores directores de Irán. شیرین جان شیرین بابا شیرین قهر کرده. خودت بیا اینجا کارت دارم بیا. Y también tenemos Hope, que es una historia coreana de una niña que sufre un drama y cómo afecta esto a su familia. 3 películas muy diferentes, de 3 narrativos muy distintos y que nos demuestran que desde Oriente están haciendo un cine maravilloso.